La captura del Estado es una especie de corrupción económica a gran escala, en la que agentes privados influyen en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas, en la búsqueda de favorecer sus propios intereses y en detrimento del bienestar general. Las implicaciones de la captura del Estado van más allá del ámbito económico, sobre todo en estados de derecho en proceso de consolidación. Pueden ser de naturaleza económica, política, social e incluso moral. También cabe resaltar que es similar a la corrupción, pero no es lo mismo. La captura del Estado se realiza en las primeras fases del desarrollo normativo, mientras que la corrupción es al momento de implementar las leyes. Una definición muy importante es la reconfiguración cooptada del Estado, que es la acción de organizaciones por lo general ilegales que buscan modificar desde adentro el régimen político para obtener beneficios y lograr que sus intereses sean válidos política y legalmente, aunque estos no obedezcan al interés general. Ahora un ejemplo de cooptación del Estado. El 21 de junio de 1994, Andrés Pastrana, ex candidato presidencial, divulga los narcogazettes, lo que da inicio al escándalo del proceso 8000, pero el fiscal nacional de entonces archivó el caso alegando que no había mérito para investigar la campaña de Samper. Más tarde, el fiscal entrante Alfonso Valdivieso pidió que los casos asociados a narcotráfico en Cali fueran remitidos a Bogotá. Así inicia la investigación a la campaña Samper por nexos con el cartel de Cali. El religioso Monseñor Pedro Rubiano dijo: "Es como si un elefante entrara en la casa y el dueño no se diera cuenta". Su nombre se da por el número del expediente de la Fiscalía de Cali que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador vinculado al cartel de esa ciudad. Al final, con el curso de los días y ante nuevos escándalos en el país que ya estaba inmerso en los diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC, el proceso 8000 perdió protagonismo sin dejar mayores consecuencias a los implicados. Antes de la Constitución del 91, se pensaba que uno de los males de la democracia colombiana estaba en el carácter cerrado del régimen político. Por esto, los constituyentes decidieron abrir el régimen por medio de la descentralización política y la democracia local. Pero el país no tenía las condiciones sociales ni políticas para aplicar correctamente estas reformas. Estas propuestas, sumadas al aumento del presupuesto que obtuvieron las entidades territoriales y la falta de presencia del Estado, provocó que grupos ilegales y clanes políticos vieran a las entidades como un botín. Ahora hablaremos de otro escándalo presentado, la parapolítica. Esta se da en el 2006, luego de la desmovilización de las AUC. Los lugares donde esta se presentó tenía como antecedente la presencia de paramilitares, quienes con control territorial se aliaban a políticos para incrementar su poder electoral y político y así lograr altos cargos. De los 9 partidos que contaban con curul en este momento, solo 2 no estaban involucrados en esto: el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Mira. Esto fue un escándalo, como lo afirmó El Tiempo, que superó el proceso 8000, teniendo en cuenta que para abril del 2008 ya habían 51 congresistas involucrados y 29 presos. Uno de los pactos más importantes de la parapolítica es el Pacto de Ralito. Este se da en el 2001 en Santa Fe de Ralito, Córdoba. Allí llegaron políticos convocados por Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, con el fin de consolidar un proyecto político que expresara los intereses de las AUC. En El Espectador, el pacto era una estrategia de las AUC para consolidar alianza de fuerzas al margen de la ley, bajo financiación del narcotráfico. De los políticos que firmaron, algunos tuvieron buena acogida en las elecciones del 2002 y según los paramilitares no tuvieron que ejercer presión para que los políticos asistieran y firmaran. Sin embargo, este pacto se firmó fuera del marco legal de los procesos de paz que estaba haciendo Pastrana, pero se dio a conocer hasta el 2006 por el ex senador Miguel de la Espriella, quien fue condenado a prisión. Pero recientemente se reveló que fue Mancuso quien lo dio a conocer y de la Espriella tuvo que confesar. Con este escándalo se evidenció el alcance y penetración política de las AUC. En el 2008, la Corte afirmó que se condenaron quienes firmaron y salieron beneficiados de este pacto. Y por su parte, la Fiscalía afirmó que los políticos buscaban acceder a cargos de elección popular y los paramilitares buscaban tener una influencia en el Congreso. También se afirmó que el acuerdo de Ralito buscaba un nuevo orden fuera de la política de Estado, haciendo evidente que el acuerdo era ilegal y que traería repercusiones en la seguridad del Estado. Este acuerdo dejó en 2008 7 condenados y en 2012 otros 3 de los firmantes. La parapolítica afectó gran parte del territorio, pero hubo unas regiones más afectadas que otras. Un ejemplo de ellas es el Magdalena. Este fue el departamento con mayor número de congresistas involucrados. Además, aquí se realizaron 3 pactos, el de Chiboló, de Pibillay y de Magdalena.
En los llanos orientales ocurrieron muchas disputas entre las autodefensas campesinas del Casanare y las AUC, por lo que nunca se unificaron. En la región habían pactos entre políticos y ambos grupos paramilitares, con fines económicos, electorales y para obtener tierras, miles de hectáreas a bajo costo. Durante los escrutinios de las elecciones del 2003 y del 2007 se fue la luz, y al día siguiente, cuando regresó, los ganadores fueron quienes tenían el apoyo de algún grupo paramilitar. La situación más complicada fue la del 2007, pues esto generó una asonada en Villavicencio que duró 20 días. En Sucre, los políticos y empresarios buscaron a los paramilitares. Esto es un ejemplo de captura invertida. Según Mancuso, el 80% de los concejales y diputados colaboraron con las AUC. La captura de recursos para la salud se ha presentado con frecuencia en todo el país. Sin embargo, en la costa atlántica es muy evidente. Un ejemplo de esto es Riohacha, donde la alcaldía contrató con la Asociación de Indígenas del Cauca para que administrara los recursos subsidiados de la salud que recibe Riohacha, y realizó esta contratación por órdenes de las AUC. En la actualidad, la parapolítica sigue existiendo y es evidente en las elecciones del 2018 y del 2019. Donde se presentaron candidatos pertenecientes a un clan político o que tienen familiares investigados y juzgados por parapolítica. A continuación mencionaremos algunos. El primero es Jair Acuña, quien fue concejal y diputado en Sucre, con el aval de Apertura Liberal, uno de los partidos de la parapolítica. La acusación más directa que se le ha realizado fue por un jefe de las autodefensas, quien en una audiencia de justicia y paz lo señaló de aliado. En segundo lugar, encontramos a Hernando Acevedo, quien es el titular de una empresa que pertenece a su familia y está señalada de financiar el Frente de Fronteras del bloque de las AUC. Este fue candidato a la alcaldía de Cúcuta. En tercer lugar, encontramos a Iván Gelbes, quien fue candidato a la alcaldía de Cúcuta, y hay declaraciones por parte de Iguano de que la ferretería El Palustre, propiedad de su familia, ayudó con el financiamiento del Frente de Fronteras de las AUC. Continuamos con Vicente Blef Escaf, candidato a la gobernación de Bolívar, a quien el Centro Democrático le retiró su apoyo tras unos audios de su padre y condenado por parapolítica. Además de esto, destapó cómo opera un supuesto carrusel de la contratación en Bolívar y cómo su clan político maneja a dedo algunos sectores públicos de este departamento. El cuarto es el clan Aguilar. El ex coronel Hugo Aguilar es la cabeza de este clan, quien llegó a la gobernación de Santander en el 2003 con la ayuda de las AUC y por lo que fue condenado a prisión. Sus hijos, uno es gobernador de Santander y el otro es senador. Además, en el 2018 lograron poner a 2 representantes a la Cámara. Sexto, clan Tavera. El líder Dier Tavera es discípulo del parapolítico Hugo Aguilar e hijo del narcotraficante Ernesto Tavera. Fue capturado por concierto para delinquir y homicidio, pero la investigación no avanzó. En el 2008 consiguieron 2 curules en la Cámara y una en el Senado. La Fundación Pares y Reconciliación manifestó que para las elecciones del 2019 había al menos 42 candidatos que son herederos de familiares cuestionados por parapolítica. Muchos de ellos lograron sus inscripciones a través de firmas o de coaliciones. Finalmente, es posible notar cómo los paramilitares buscaron apropiarse de las instituciones del Estado, sin cambiarlas, solo haciendo que ellas siguieran sus propósitos. Lo hicieron con los políticos, directamente en el interior del régimen, buscaron cooptar el Estado.